Te presentamos la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la USEN, ubicada en el edificio Vicente Kovacevic 1 de nuestro campus universitario. Entra a un mundo de posibilidades disponibles en las distintas disciplinas que se imparten en nuestras dos escuelas, la Escuela de Ingeniería y la Escuela de Arquitectura y Paisaje. Para poner en práctica las destrezas y habilidades vistas en clases, en nuestra facultad contamos con diversos espacios dispuestos para tu provecho estudiantil. Laboratorios de computación, para el entrenamiento práctico y comprensión de los programas de informática necesarios para nuestras distintas disciplinas. Laboratorio de hidráulica, donde las experiencias prácticas posibilitan modelar comportamientos hidrostáticos e hidrodinámicos de fluidos. Laboratorio de estructuras, con equipos para medir la resistencia de los materiales utilizados en la industria de la ingeniería y construcción, principalmente madera, acero y hormigón. Laboratorio de química, lugar de experimentación con compuestos y mezclas de elementos. Laboratorio de mineralogía, para examinar con precisión distintos minerales. Laboratorio de bioclimática, especializado en métodos experimentales, modelos físicos y computacionales para el diseño arquitectónico y territorial con un enfoque bioambiental. Cuenta con un helidón, túnel de viento e instrumentos de medición térmica, lumínica, acústica y de calidad del aire. Laboratorio de paisaje, lugar para estudiar a fondo especies de plantas vulnerables, amenazadas y en peligros críticos. Laboratorios de investigación científica, como el de ciencias de los alimentos, el cual se centra en la extracción y caracterización de materiales alimentarios de origen vegetal, en cuanto a sus propiedades y nutrientes. Laboratorio de energía y aguas, espacio en donde se desarrollan proyectos de innovación que transforman residuos orgánicos en productos de valor y en energías renovables. También proyectos para reutilización de aguas con energías limpias. Laboratorio de nanotecnología, en el cual se sintetizan sistemas complejos a nanoescala, en ambos casos, autoensamblado y litografiado. El laboratorio de ensayos de materiales proporciona un espacio de primer nivel, con equipamiento, maquinarias y personal especializado. Ahí se verifican las propiedades y comportamiento de los materiales más utilizados en la industria de la ingeniería y construcción. Sala de portafolio, un espacio de consulta abierta que recopila todo el trabajo de los estudiantes de arquitectura durante toda su carrera, lugar destacado durante la visita de pares del Royal Institute of British Architects y que sumó para la revalidación de esa importante acreditación internacional de la carrera. También disponemos para ti de una amplia biblioteca, con iluminados espacios de estudio individuales y colectivos. Entre nuestros jardines se encuentra el Vivero Rayún, un espacio vivo de aprendizaje práctico que te conecta con la naturaleza. Además, contamos con un polideportivo que te ofrece espacios para que puedas ejercitarte y practicar distintas disciplinas deportivas. Nuestra ubicación es insuperable. Nos encontramos emplazados en el corazón del Parque Almagro, a pasos de la estación de metro del mismo nombre. Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad universitaria, donde podrás prepararte para aportar a mejorar la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. ¡Ven y transforma el mundo! Les mando un cariñoso saludo desde Santiago de Chile, en mi rol de director de las carreras de Arquitectura y Arquitectura del Paisaje desde la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Central de Chile, inmersos en un cambio climático devastador en esta parte del planeta, latitud 33, Pacífico Sur, una sequía que da paso a una desertificación acelerada, se nos vino encima con esta también larga pandemia. Cambios sobre cambios nos llevan a preguntarnos cómo y qué hacer. Es en este contexto que tuvimos un encuentro en torno al enseñar y aprender en forma remota, online o digital, como quieran decirle. Algo quizás impensado para muchos, que sin embargo, ante esta nueva emergencia, nos llevó a construir en comunidad una base de experiencias y es lo más significativo, repensar esa forma de aprender presencialmente en una sala de clases. El sentido de lo humano, de otras formas de vida, el estudio más profundo de lo biodiverso, en la ciudad como también en nuestro sistema cerebral, lo que podemos llamar la neuroarquitectura. Es allí donde emerge con fuerza que en la actual concepción de casi supervivencia del ser humano, ese ser y la naturaleza se han disociado o por lo menos se han alejado.
Es entonces que aparece, a pesar del confinamiento, una práctica de reconexión. En estos momentos son los efectos y los afectos de nuestras prácticas las que están sometidas a debatir. Es esa crítica o en la crítica que se configura como una herramienta para trazar nuevas trayectorias. Incluso el momento permite pensar en una coexistencia con el debate político en nuestro país, una nueva constitución que está a pasos de ser realidad. Desde los estudiantes se nos llama a conectar mejor, a evitar el monólogo, a formalizar o focalizar en lo esencial y no olvidar nuestro rol social y principalmente medioambiental. Esa cercanía con necesidades urgentes para aportar soluciones, equilibrios y sentido en tantos lugares que lo necesitan, en un país de bordes, tanto el marítimo, costero, como ese precordillerano y cordillerano, deberíamos buscar normar esa expansión y esa ocupación territorial con una mirada mucho más ecológica y sobre todo respetando las identidades locales. Decían los alumnos, no te compares ni te rindas. Aprender a controlar las emociones, a trabajar con ellas para buscar una salud mental acorde a las exigencias y motivaciones por entender mejor este proceso de cambio y de incertidumbres. Desde los docentes, la búsqueda de una clase más interactiva, dinamizar, inventar ese café virtual, esa conversación de pasillo, a veces más importante, en la confianza y la credibilidad y también en esa búsqueda de una flexibilidad sin dejar de exigir, pero dejar siempre una pregunta, una inquietud, algo que motive. Dentro de lo conversado es entender un acceso más democrático, una docencia evidentemente en búsqueda de respuestas más globales. Ha cambiado nuestra forma de enseñar y esa esperada vuelta a la presencialidad debe ser en un contexto distinto, asumiendo cambios que seguramente, entre otros aspectos, buscarán lugares comunes, una coexistencia de profesores de ambas carreras como modelo disciplinar, pensando en el desarrollo profesional futuro que queda más evidente. Son necesarios ante los temas surgidos, ya sea por el estallido social, la crisis climática, las nuevas evidencias que ha dejado esta pandemia que nos permitirá mirar el futuro de otra forma. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión. Podríamos seguir con Lucas y David y tenemos unas preguntas para que los estudiantes puedan hacer algún cuestionamiento ahí y luego seguimos con paisajes, ¿sí? Veo que entró David también, así que lo saludo. Sí. Y presento a Lucas. Voy a hacer una presentación más resumida, pero les presento a todos a Lucas Períez, que ya está en pantalla desde Córdoba, Argentina. Lucas Períez es doctor en arquitectura por la Universidad de Buenos Aires, magíster en arquitectura paisajista por la Universidad Católica de Córdoba y arquitecto por la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesor titular e investigador en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, director del Instituto del Paisaje, coordinador del Departamento de Proyecto y Planeamiento y profesor adjunto e investigador en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba. Es profesor de distintas carreras de posgrado en Argentina y Colombia y también es profesor invitado en múltiples universidades de Latinoamérica. Es miembro del Consejo de Educación de la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas, Región Américas, y de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, autor y coautor de numerosos libros y artículos en revistas científicas.
acredita 5 distinciones en bienales y congresos internacionales por labor teórica, aficionado a las artes visuales, a la ilustración y el diseño gráfico, y ha participado en muestras colectivas y recibió premios por su labor artística. Muchas de estas cosas la pueden ver en su página web lucasperies.com. Así que, perdón, sin más, dejamos a Lucas Períez, ya un amigo de la Universidad Central de Chile. Lucas. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por la presentación. Yo la verdad que no tenía problema en si teníamos que esperar unos minutos más y poder completar de ver los trabajos, no hay inconveniente en eso. Agradecer una vez más por la invitación, claro que sí, y de volver a estar en la Universidad Central. Es un placer poder compartir hoy con ustedes esta gran iniciativa que han llevado adelante. Y al mismo tiempo, bueno, saludar a aquellos estudiantes que nos están acompañando hoy, que son muchos, y a los docentes también de la casa. No puedo dejar de celebrar también la apuesta de la Universidad Central respecto de sostener en este momento una carrera particular de arquitectura del paisaje. Digo, arquitectura, uno en nuestra región latinoamericana puede estudiarla en infinidad de lugares. La mayoría de los países de la región tienen un montón de escuelas de arquitectura, pero no así de arquitectura del paisaje. Y ustedes tienen mucha trayectoria en eso, así que es sumamente destacable, más en este contexto de contingencia sanitaria y ambiental global, ¿no? Digo, necesitamos más profesionales de la arquitectura del paisaje. Voy a empezar a compartir la presentación. ¿Ahí se ve en pantalla completa? Sí. Sí, se ve. Bien. Uy, ahí se me fue. Ahí la están viendo. Sí. Sí. Gracias. Bueno, lo que voy a exponer tiene que ver justamente con el título este que le he planteado, que es de la enseñanza y aprendizaje presencial a la videollamada, que es de algún modo lo que ha acontecido en el transcurso del año pasado. Y básicamente voy a hablar desde mi experiencia docente en dos contextos muy distintos. Uno es la Universidad Nacional de Córdoba, una institución que tiene más de 400 años de trayectoria y que de hecho es una universidad pública y gratuita, con lo cual eso habla también de un contexto muy diferenciado de lo que puede ser la Universidad Católica de Córdoba, que también tiene su gran trayectoria, pero estamos hablando de una institución privada, con lo cual yo tengo esta doble función en un contexto de gran masividad de estudiantes respecto de una condición más parecida a la de ustedes, que hace a una relación docente-estudiante mucho más próxima en el contexto de la educación privada, ¿no? Entonces, de algún modo la experiencia va a ir contando esas dos experiencias que hemos transitado y de algún modo la charla se estructura en estos 4 puntos. Lo que aconteció en el 2020, luego un poco los resultados que obtuvimos en función de esa nueva realidad y ese nuevo modo de ejercer tanto los procesos de enseñanza como de aprendizaje. Luego voy a estar planteando un poco cómo hicimos para llegar a eso y finalmente cerrar con algunas reflexiones más. En mi rol de coordinador del Departamento de Proyecto y Planeamiento en la Universidad Católica, al finalizar el primer semestre del año pasado, luego que tuvimos que implementar rápidamente la virtualidad, hicimos una encuesta y algunos resultados hablan de eso que nos sucedió, ¿no? En primer lugar, esto de que la gran mayoría, un gran porcentaje del plantel docente no tenía ninguna experiencia en enseñanza virtual y sin embargo de una semana a otra tuvimos que acudir a ejercer de esa manera. Por otro lado, que se tuvieron que hacer grandes modificaciones o sustanciales en la programación para la implementación de las asignaturas. También pensar que no se alcanzaron a desarrollar todos los contenidos porque efectivamente
este otro modo de trabajar hace que no se pueda implementar todo de la misma manera y hay unos porcentajes muy importantes de falta de implementación de contenidos que quizás en el segundo semestre se ajustaron un poco más, pero en la primera experiencia eso sucedió así. También otro punto interesante que señalaron los docentes de las asignaturas de proyecto es justamente que se incrementó y con un porcentaje muy importante la dedicación docente, con lo cual eso también trajo una carga de trabajo muy significativa. Y por otro lado, un dato también muy interesante, cuando se pregunta sobre si se considera que las aulas o plataformas virtuales pueden reemplazar las experiencias presenciales y la formación en el taller, y aquí también es interesante ver cómo el no, que eso no sucede, es una opinión con un porcentaje muy grande, y el parcialmente, que habla de que algunas cosas sí, pero efectivamente muchas otras no, y también esto es una cuestión importante a señalar en la charla que les voy a compartir. El 2020 la Universidad Nacional nos encontró de esta manera, en la asignatura que yo dirijo, que está en el segundo año de la carrera Arquitectura, justamente teníamos inscriptos 524 estudiantes, con lo cual eso también habla de la magnitud que implica desarrollar y llevar adelante una cátedra en la cual se suspendieron el inicio de actividades que estaba programado para una fecha y se pospuso una semana. Y tuvimos esa semana para desarrollar justamente toda esta planificación de adaptación a una no presencialidad, que es muy distinto que la enseñanza online o virtual, ¿no? Entonces rápidamente pasamos a pensar y a trabajar en un contexto muy distinto y adverso, si se quiere, para las lógicas tradicionales con las que uno venía trabajando y con la planificación que la cátedra ya tiene tradicionalmente y que desde diciembre del año anterior estaba todo listo para empezar en marzo con el nuevo ciclo, ¿no? Y pasamos de esta lógica del trabajo en el taller laboratorio, que es nuestro ámbito de exploración y desarrollo de las prácticas de enseñanza y de aprendizaje, en un ámbito muy distinto al del aula convencional o tradicional que uno reconoce principalmente en otras carreras, ¿no? En otras disciplinas. Llevar esa estructura a una videollamada efectivamente fue una cosa muy impactante, que un poco fuimos solventándola en la misma marcha, ¿no? Entonces digo, estas imágenes que muestran un modo de proceder tanto para la enseñanza como la formación, que tiene que ver con esas lógicas del proyecto, de la exploración, la experimentación incluso, reducidas a una videollamada, efectivamente que es un choque bastante importante. Por otro lado, pasamos de la lógica del diseño de una clase teórica pensada para un auditorio de 500 personas, con esa magnitud, con todo lo que implica la organización de movilizar a 500 personas que ingresan a un horario y salen, casi como la lógica de una obra de teatro, y trasladar eso al concepto de una plataforma de difusión de videos como es YouTube, efectivamente también ha modificado notoriamente y sin ánimo de uno querer transformarse en un youtuber, que sería lo más lejos al planteo de la clase teórica, reflexiva y profunda y crítica, si se quiere, que plantea una clase magistral de esas, y sin por eso desmerecer estas otras propuestas, que también son muy válidas en su contexto, y hay realmente personalidades muy interesantes para seguir, y sugiero estas, entre muchas otras, a los estudiantes que aquí hoy nos acompañan, ¿no? Digo, esta gente trabaja de eso, ha generado de eso un modo de vida y produce contenidos específicos que siguen los códigos y principios de esa herramienta y de esa plataforma, que efectivamente son muy distintos a los de la academia. Pero también esto nos llevó a pensar que los contenidos que nosotros desarrollamos y el diseño de las clases pensadas para una gran pantalla, en ese formato de ámbito del auditorio, luego se reducen rápidamente a una pantalla portátil, a un teléfono, en el mejor de los casos a una pantalla de computadora,
pero también digo, acá hay todo un tema del diseño del contenido y la comunicación, que efectivamente pensado para un ámbito, luego eso tiene otras reducciones y otras dificultades de lectura que hacen que también demanden nuevas estrategias en el diseño de la comunicación. Pasamos del manual de cátedra, que es una publicación en formato editorial que tenemos, que es un libro bitácora, que tiene que ver con toda la instrumentación y el contenido de programaciones, de unidades didácticas, de objetivos, de material bibliográfico de lectura y demás herramientas, incluso un espacio de bitácora, a un PDF que reduce todo eso a otra, acceder a esa información, y donde efectivamente la herramienta pierde mucho sentido y lógica de este proceso objetual de trabajar con un libro y ir reconstruyendo, reescribiendo en ese proceso de formación que hacen los estudiantes ante un objeto físico, a pasar a tener eso en un PDF. También la cuestión que tiene que ver con el planteo de actividades como una enunciación que se da en el aula, en el aula taller, donde efectivamente hay una instancia de reflexión, de argumentación del docente, de reescritura, junto con los estudiantes, a tener unas guías de actividades, también en un formato digital, donde todo ese diálogo y esa construcción colectiva en el aula se pierde. Pasamos de las críticas colectivas, que también se dan en ese ámbito, donde hay una mesa donde se exponen las producciones de los estudiantes, en esta lógica de masividad, donde efectivamente la devolución individual no es muy común, sino más bien este otro formato o esta estrategia que hace que se compartan los trabajos, que se reflexione colectivamente y críticamente, y de eso se construye el conocimiento, a una videollamada donde efectivamente los trabajos no están, vemos imágenes de los trabajos, pero hay otra lógica también de participación en eso. Pasamos de la muestra de trabajos, de esta colgatina en el muro, a una herramienta como Padlet, que efectivamente es lo más parecido a lo que puede acontecer en el aula. Destaco particularmente esta herramienta, entre otras, nos permite simular esos ejercicios de compartir trabajos y de algún modo retroalimentar el diálogo frente a lo que se está viendo de manera compartida. Pasamos de las visitas de relevamiento a Street View, donde uno puede ver lo que muestra la cámara de esa plataforma, pero efectivamente no podemos hacer algunas mediciones, o sea, el relevamiento se restringe a lo que la plataforma nos muestra, y sin embargo con eso hemos proyectado a partir de esos relevamientos, y claro que condicionado por esa herramienta y condicionado por la experiencia de no haber estado ahí, sino haber estado de manera virtual. Pasamos del ejercicio de la pizarra, de la construcción también con los estudiantes, de reconstruir, de dibujar, de reflexionar, de corregir, como hoy se hablaba al inicio del evento, esta posibilidad que se perdió de dibujar en los planos, que bueno, las herramientas también por ahí, el pizarrón de Zoom nos permiten estas cosas, pero se dan de una manera muy distinta, y ya no vemos la lámina, ya no vemos representaciones a escala gráfica, donde uno puede señalar y observar de una manera diferenciada una gran lámina de desarrollo de un proyecto, incluso las maquetas que las vemos a través de fotos, pero no tenemos la experiencia de estar ahí, de compartir reflexiones, de proporciones, de escalas, de reacomodar cosas, de trabajar con la maqueta como una herramienta de estudio del taller, sino que vemos ya como resultados parciales. Pasamos del modelado material a los software de modelado tridimensional, donde se pierden muchas cuestiones de las que también se habló hoy, sobre la sustancia, la propia materia, los procesos constructivos, los trabajos de encofrado, de materiales, de procesos de solidificación, de lo tangible que implica trabajar con la materia y con el material, a un modelo tridimensional donde las leyes de la física se diluyen, donde dos objetos pueden estar al mismo tiempo en el mismo espacio, y donde todo el ejercicio constructivo también desaparece, porque no está la lógica de operar con las herramientas del taller, de la maquinaria, de la prueba y del error en escalas que trabajan directamente con las relaciones estructurales y
y sustanciales de cada materia, ¿no? Incluso también las experiencias más de laboratorio, porque los instrumentales esos ya no los tenemos para desarrollar esos ejercicios. Y esto también ha impactado en estrategias de evaluación y de valoración de trabajos, como por ejemplo esta, que es la valoración cruzada, donde dos estudiantes se enfrentan y dialogan con sus trabajos y uno le hace la crítica y devolución al otro, y eso se retroalimenta. Sobre todo estrategias muy interesantes para cuando hablamos de este contexto de gran masividad. Incluso la autoevaluación, cuando un propio estudiante se enfrenta a su trabajo. Y la evaluación conjunta, que implica que los docentes hacen consensos y están ahí con los trabajos, se ha visto reducida a un docente en su domicilio revisando trabajos, haciendo evaluaciones frente a este archivo digital con una rúbrica, como en el mejor de los casos, que nos puede propiciar un Google Classroom. Y finalmente, esa instancia final que nosotros desarrollamos en la cátedra como cierre del año, donde se hace una gran exposición, la cátedra se abre a toda la escuela de arquitectura, a toda la facultad, y esta expocátedra se ha reducido simplemente a un perfil de Instagram donde colgamos ahí algunos de los trabajos que se desarrollaron en el año, y toda esta experiencia de montar la muestra, que termina siendo una experiencia enriquecedora y también de aprendizaje, donde se comparte lo producido y se comparte, efectivamente no está más, porque no podemos estar en ese lugar desarrollando esta experiencia con 400 o 500 estudiantes. Quizás sí se puede destacar como más positivo cuestiones que no sé por qué no las hacemos antes. De hecho, tuvo que venir coronavirus para decirnos que habían videollamadas y que las reuniones docentes se podrían hacer en distintos días, distintas horas, de manera mucho más ágil. Podemos organizar de una manera más efectiva el archivo de trabajos de la cátedra, podemos sistematizar los procesos de evaluación, podemos desarrollar una comunicación más directa entre docentes y estudiantes, y podemos reconocer que hubo un gran incremento en el acceso a la biblioteca. Ayer justamente pedí esta información a la biblioteca de la Universidad Católica y me decían que durante el 2020 se duplicó el acceso de estudiantes a los recursos digitales, al material bibliográfico de las bibliotecas, lo cual eso es muy alentador. Pero efectivamente este ser, si se le puede llamar ser, acelular, nos cambió todo esto y hizo que nuestros espacios académicos se transformaran en estos lugares vacíos, que las aulas estén vacías y que estemos todos recluidos en nuestros domicilios, y que estas experiencias, la crítica colectiva, la construcción de experiencias de campo, el desarrollo de exploraciones materiales, las prácticas distintas que salen por fuera del aula, la construcción, los invitados, la naturaleza en el aula, la reflexión conjunta de construcción gráfica, las visitas de campo, el compartir un café, un mate de taller, incluso una fotografía que retrata un momento compartido, una experiencia memorable, lamentablemente se ha reducido a este otro entorno. Que si alguien me dice que esto replica toda la experiencia de esas imágenes anteriores, yo realmente lo veo muy difícil, porque si nuestro desafío es formar personas creativas, críticas y constructoras de conocimiento, y eso se puede dar en lo que está mostrando esta imagen, que no revela más que una cantidad de nombres, en algunos casos una viñeta, o en algunos casos una fotografía fija de perfil, y los más animados a prender sus cámaras, que es algo que cuesta mucho, porque efectivamente este entorno genera muchas inhibiciones. A veces estamos todo el tiempo pidiendo encender las cámaras, un poco lo que planteaba hoy Cristian Orellana, el decano, cuando decía, ya no hay ganas de encender el fuego. Digo, a veces sucede esta cuestión del desánimo, donde efectivamente los estudiantes ni siquiera tienen ganas de encender su cámara, además de que están exponiéndose, ¿no? Porque están en su casa, en su entorno familiar, en su domicilio, están mostrando su intimidad, y eso realmente hace que sea muy duro, muy difícil desarrollar estas relaciones entre docentes y estudiantes, y finalmente son pocos los que se animan. Por ahí con el tiempo esto lo fuimos desarrollando con nuestras estrategias didácticas y empezó a ablandarse,
y se empezó a desarrollar una relación más amigable. Pero definitivamente hay cuestiones que ese entorno no nos la da, que tienen que ver con construir esa atmósfera de enseñanza y aprendizaje en cuanto a lo que es la clase en sí, como ceremonia del acto de conocimiento, y donde efectivamente la configuración didáctica de ese ámbito, en cuanto a la disposición que provoca la predisposición para desarrollar cada una de las actividades que se van planteando en la experiencia de lo presencial, efectivamente no están a partir de la videollamada. Digo, hay un montón de cuestiones que se pierden. También está claro que nadie eligió esto, ¿no? Digo, ninguna de las instituciones en las que yo trabajo planificó ni implementó de manera interesada que de un día para el otro tengamos que salir a trabajar desde lo no presencial en carreras que han sido pensadas y gestadas desde la lógica de la presencialidad, ¿sí? Nuestras carreras efectivamente tienen que ver con un currículo diseñado para la presencialidad, que es acorde a las lógicas también de la formación proyectual, ¿no? Entonces, el riesgo que yo le veo es que estamos trabajando como si estuviéramos en el taller, pero en realidad no lo estamos. Como si estuviéramos trabajando de manera experimental y colectiva, pero en realidad cada persona está dispersa por todo el territorio de la República Argentina. El 50% de los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba no son de la ciudad de Córdoba ni de la provincia de Córdoba, son de las otras provincias, incluso de países limítrofes. Entonces, dada esta circunstancia, muchos de ellos volvieron a sus lugares de origen. Pese a todo eso, tuvimos buenos resultados. Digo, estos son resultados finales del cursado de las asignaturas, estos son de la cátedra de morfología, donde uno ve que hay toda una elaboración, hubo toda una estrategia de implementación y de acompañamiento desde el equipo docente para llegar a este nivel de desarrollo. Estos son trabajos del segundo año de la carrera de arquitectura, nosotros no tenemos semestres, sino son asignaturas anuales, y estos son trabajos de la Universidad Católica, también de segundo año, en la asignatura de diseño urbano, y estos son de la asignatura de paisajismo, que están más al final de la carrera, en el cuarto año. Efectivamente, si bien son buenos trabajos, no tienen el nivel ni la profundidad de desarrollo que tienen los trabajos tradicionalmente en los años anteriores con la modalidad presencial, ¿no? Digo, hay también un déficit ahí y hay un incremento en la posibilidad de implementar la totalidad de los contenidos que hace que se haya llegado a eso. Sin embargo, los estudiantes han valorado ampliamente también nuestro desempeño y el modo de poder adaptar esto a esta no presencialidad. Algunos de los resultados de una encuesta que hicimos en la cátedra de morfología hablan de que efectivamente los estudiantes también tuvieron dificultades, no solo los docentes, lógicamente, y esto habla de ese porcentaje, y ellos dicen que, en síntesis, hablan sobre que estos conflictos o dificultades se asocian con el entorno de lo virtual, están acostumbrados a lo presencial y pasar de un día para el otro a lo virtual no es poca cosa, a los problemas de conexión, la falta de recursos tecnológicos, problemas personales, familiares, económicos, laborales, y también el exceso de demandas por ahí de algunas cátedras, porque a las cátedras también nos fue difícil adaptarnos a esta lógica, ¿no? Por otro lado, consultamos sobre cómo estábamos trabajando con las videollamadas, y ahí también es interesante ver su valoración positiva en general. Obviamente que me gustaría que toda esa torta fuese verde, pero bueno, es muy difícil también conformar a todo el mundo y reconocer que para todos da lo mismo y es efectivo el sistema. Y por último, si les consultamos a los estudiantes si ellos reconocían que hubo acompañamiento y compromiso por parte del equipo docente, y aquí también me gustaría que todo fuese amarillo, pero sin embargo el 50% está diciendo que sí, y el 42% dice que fue moderado, y estos comentarios coinciden en esa valoración positiva en cuanto a la adecuación al contexto,
así como la organización de la cátedra y también la buena predisposición, esfuerzo y dedicación. O sea, el cuerpo de estudiantes destaca la claridad en la comunicación del plantel docente y, por otro lado, agradece mucho el compromiso. Entonces, en relación a eso, me gustaría reseñarles rápidamente cómo hicimos para lograr todo esto y de algún modo también cómo lo hacemos, porque en este momento estamos en la misma circunstancia. Hace unas semanas iniciaron las clases en la Universidad Católica y la semana que viene iniciamos en la Universidad Nacional. El cómo lo hacemos tiene que ver principalmente con un equipo docente para atender 500 estudiantes, para trabajar con 500 estudiantes. Contamos con este cuerpo de docentes, entre docentes oficiales y ayudantes adscritos y ayudantes alumnos que hacen que esto se sostenga y se lleve adelante y se pueda implementar y se reinvente todo el tiempo para lograr buenos resultados. Trabajamos con aulas virtuales, construimos 10 aulas virtuales donde se distribuyen por comisiones y docentes los estudiantes. Trabajamos mucho, hacemos mucho hincapié en la comunicación y cómo estar conectados, y las redes sociales en eso son una herramienta principal y sustancial, principalmente Instagram, que es la red social que más afluencia tiene de este sector etario de estudiantes. Trabajamos de modo sincrónico, tanto en las clases teóricas como en las prácticas, con la videollamada, tanto para el desarrollo de las exploraciones prácticas que tienen que ver con unidades muy acotadas que desarrollamos específicamente a partir de trabajar solamente en el horario que está establecido para el cursado de esa asignatura. Entonces planificamos estas actividades muy pequeñas, que de hecho las practicamos y ensayamos con integrantes del equipo docente previamente para estimar aproximadamente cuánto llevaría a un estudiante desarrollar esa actividad. Entonces aquí le voy a ir mostrando sintéticamente una serie de los resultados de esas actividades que semanalmente vamos desarrollando y entonces por acumulación de estas pequeñas prácticas es que vamos generando y construyendo un proceso de diseño como ejercicio académico, que en definitiva es que esa actividad pequeña se vaya sumando y acumulando progresivamente con la de la semana siguiente, y por resultado, en el transcurso, en el lapso de 2 o 3 meses, desarrollamos una unidad didáctica y por lo tanto un proceso de diseño, ¿no? Esta asignatura, que es Morfología 2 del segundo año de la carrera, trabaja con las lógicas y principios de la generación de la forma desde una práctica eminentemente proyectual, ¿no? Donde el eje de atención está en el espacio arquitectónico y cómo se configura. Entonces, esta estrategia didáctica nos dio muy buenos resultados en ese sentido, y también nos llevó a trabajar con una lógica de evaluación formativa, donde nos interesa poner la atención en el desarrollo del proceso más que en el producto, sobre todo en estas circunstancias, y entonces cada semana, cada actividad que presenta cada estudiante tiene una valoración y hay instancias de evaluación, donde ahí sí hay calificación como cierre de la unidad. Entonces el estudiante recibe por medio del aula virtual esas devoluciones y bueno, hay comentarios como este que yo justo señalé acá, pero la verdad que estos son muchísimos los mensajes de agradecimiento de los estudiantes, que la verdad que, y sobre todo en el contexto del año pasado, que uno estaba muy sensible, muchos emocionan realmente por la sensibilidad y por el agradecimiento que plantean. Y lo interesante es trabajar con estas rúbricas que tienen que trabajan en este caso, que las desarrollamos, ¿no? Las planificamos con el equipo docente a partir de calidades que hacen que el estudiante tenga diferentes valoraciones sobre eso y que tienen criterios particulares que, según la ponderación que va haciendo el docente, implica que el estudiante luego pueda hacer una evaluación o una autoevaluación de esa evaluación y ir reconociendo en qué enfocarse más, en qué tiene debilidades para potenciar, y todo esto lo va retroalimentando en la unidad didáctica que sigue, por lo tanto va
construyendo también criterios de mejoramiento, ¿no? Bueno, y para finalizar, unas reflexiones prospectivas. Por un lado, desde lo personal, digo, yo extraño mucho esta imagen, no por el café en sí mismo, sino por el hecho del ámbito universitario. Digo, eso es un momento en el bar, en la cafetería de la facultad, pero esto también tiene que ver con todo lo que acontece en torno a ese café. Digo, la conversación con otros docentes o con estudiantes, el diálogo con otros equipos de cátedra, el diálogo con las autoridades, mirar otras prácticas de enseñanza y de aprendizaje, incluso la construcción de consensos y de disensos en esto de estar en el ámbito de la facultad, en el ámbito universitario, que digo que son muchas más cosas que simplemente el hecho de ir a la clase, sino que todo lo que acontece ahí, y que es lo que a uno le resulta muy placentero y tiene, de hecho, por eso vocación de servicio respecto del ejercicio como profesor universitario, ¿no? Y por otro lado, y también en relación a la virtualidad, pensar en que la universidad hace un aporte, una apuesta mucho mayor que lo que puede ser la lógica de un politécnico, de otros ámbitos de enseñanza o niveles de enseñanza. Digo, la universidad efectivamente trabaja en la formación de profesionales de ciencia y conciencia, pero también de ciudadanía, de valores y principios de ética, la formación de personas con compromiso y responsabilidad social, por lo tanto, la formación humana integral. Y ahí es donde me pregunto si realmente esta circunstancia de llevar el proceso de enseñanza y aprendizaje a estos ámbitos de virtualidad puede efectivamente garantizar que todo esto esté aconteciendo. Si uno mira los dos modelos clásicos más contrapuestos en realidad de la universidad, está el tradicional, que tiene que ver con la construcción holística del saber, y por otro lado está el modelo profesionalizante, que lo que hace es capacitar profesionales para el mundo laboral. Digo, quizás en esos dos extremos opuestos uno deberíamos estar pensando en reinventar eso y por ahí encontrar una posición más intermedia para justamente reinventar la clase y no ir a estos extremos opuestos de la educación online, que tiene lógicas y principios muy distintos a los de la presencial, porque también tiene intereses distintos que tienen que ver con estos dos modelos. Entonces también pensar que además de que estamos posicionados en una lógica de educación universitaria, estamos trabajando en educación proyectual. Por lo tanto, también tenemos demandas y necesidades y lógicas propias de lo que hace el ejercicio del proyecto. Entonces, trabajamos con la formación de personas que tienen que tener capacidades sobre modos, sobre hábitos y sobre principios del oficio del proyectista, que tiene que ver con un perfil y con un ejercicio profesional particular, que es muy distinto del de otras disciplinas, y además con la formación de una personalidad creativa que habla de otros intereses y de otras capacidades, ¿no?, que debemos acreditar también. Y entonces, más que nada, terminar con una pregunta, que es que si la construcción colectiva y experimental del conocimiento, que es un poco lo que yo estuve reseñando en el principio, y que se da en un taller laboratorio de proyectos, efectivamente se puede sostener en modalidad no presencial, y quizás también preguntarse si el futuro podrá ser meramente virtual, ¿no? Entiendo que esto es una contingencia, que como decía hoy, nadie eligió que esto se desarrolle de esta manera, simplemente, también las universidades podrían haber decidido suspender las clases, ¿no? Digo, y quizás las personas el año pasado hubiesen estado formándose en otras cuestiones diferentes a las del ejercicio o la formación profesional. Sin embargo, las universidades, la gran mayoría, apostaron por seguir, por encontrar otras herramientas y otras posibilidades y sostener el sistema, pero la pregunta un poco también habla de eso, ¿no? Pensar un poco a futuro y ver si efectivamente es sostenible continuar de esta manera cuando ya tenemos estudiantes que han pasado un año entero de su formación de una carrera proyectual en el ámbito de lo no presencial. Muchísimas gracias. Y espero que sigamos en contacto, pero de modo virtual por ahora. Gracias.
Sí. Muchísimas gracias, Lucas. Muy interesante y muy completa, digo, la presentación nos llevó a un viaje completísimo, ¿no es cierto? Y que bonito haber compartido la experiencia contigo y que hayas estado y nos hayas hecho esta magnífica presentación, porque hiciste muchas comparaciones al principio y también se notó mucho yo creo que ¿qué nos puede pasar? Yo creo que vamos a tener muchísimas preguntas, ¿no es cierto? Si de repente nos vamos a acostumbrar a este modo online y nos va a costar a volver al otro, ¿no? O vamos a tener que rehacernos en el otro porque va a ser distinto. Yo creo que el reencuentro con los estudiantes en aula va a ser distinto, ¿no? Después de esta larga experiencia. Pero comparto un poco la pregunta del laboratorio de proyectos, cuando uno experimenta y uno está ahí, todavía me parece difícil de decir que se puede no tener, digamos, ¿cierto? Pero van apareciendo herramientas y cosas así. Muchísimas gracias, Lucas, ¿no? Gracias a ustedes. Que llevamos mucho tiempo presentando, yo creo que nos quedan 3 presentaciones más, y Ricardo, seguimos con las presentaciones y al final abrimos la conversación. Sí, vamos a presentar a David y abrimos ahí la conversación y podemos dejar nuestras muestras de paisaje incluso para mañana al inicio. Ahí yo le voy a preguntar después a Manuel Susarte por interno y que teníamos que presentar nosotros el tema de paisaje, si puede ser. Así que por mientras voy con la presentación de David Gouverneur, que nos acompaña también. Él es arquitecto, es egresado de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, en Venezuela, y tiene una maestría en diseño urbano en la Universidad de Harvard. Lleva 40 años ya como docente y profesional también en temas de arquitectura, arquitectura del paisaje, diseño urbano y planificación urbana. Ha sido coordinador de la carrera de arquitectura en la Universidad Simón Bolívar, es cofundador y coordinador de la maestría en diseño de la Universidad Metropolitana de Caracas, donde también dirigió el Instituto de Diseño Urbano para Alcaldes. Fue director nacional de ordenamiento urbanístico de Venezuela, actualmente profesor asociado de los departamentos de arquitectura del paisaje y de planificación urbana de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Sus principales áreas de investigación, docencia y ejercicio profesional se centran en la planificación sostenible de la ciudad informal, nuevas centralidades y mejoramiento de centros históricos y rehabilitación de áreas afectadas por fenómenos naturales. Su último libro, publicado por la editorial Routledge de Oxford, en el Reino Unido, se titula Planning and Design of New Informal Settlement, Shaping the Self-Constructed City. Y su versión actualizada y ampliada en castellano es Diseños de Nuevos Asentamientos Informales, publicado por la Universidad de La Salle de Bogotá, la Universidad EIFIT de Medellín en Colombia, en convenio. Así que dejo con ustedes a David. Por ahí está David. ¿Está compartida la pantalla? Sí, falta que David coloque en modo presentación. Ahí te vemos también, David. One second, please. En español, acá. Listo. Muchas gracias. Es un placer compartir con todos ustedes. Gracias, Ricardo. Primero quiero disculparme por no haber visto las presentaciones anteriores. Espero no ser repetitivo porque venía de clase y vuelvo a clase. Así que voy a tratar de ser muy breve. Y quiero destacar también la presentación súper completa, organizada, con un mensaje pedagógico increíble de Lucas, que cubrió casi todos los aspectos, con una impresionante selección de gráficas que acompañaban la narrativa y dándonos cifras y qué sé yo. Eso es lo que me va a permitir a mí ser un poco más personal, más anecdótico y bastante disparatado. También en algún momento Lucas nos dice, dice, nada puede reemplazar a la educación presencial. Ese es como el mensaje final. Y estamos metidos en esto por necesidad. Mi mensaje va a ser mucho más positivo, espero, hacia la educación online, porque creo que aporta 2 cosas, por lo menos el mensaje que quisiera dejar. Que creo que internacionaliza la educación del diseño y la hace mucho más democrática.
Y de eso se va, en eso voy a centrar la presentación. Bueno, yo quisiera, pero insistir y comparto, arranco con Lucas y seguramente lo que has dicho anteriormente, que una buena clase de piano o de diseño requiere de presencia, de cercanía. Uno se toca, sonidos, pulsos, vibraciones, gestos, espacialidad, y obviamente no es lo mismo online. La educación cara a cara, sin lugar a dudas, es la más completa y estimulante en aquellas carreras creativas. Eso está muy claro. Obviamente, Lucas habló de lo táctil, de hacer, de modelar, de la tectónica. Estos son ejercicios muy cortos de diseño, hechos parte online, pero al fin y al cabo todo eso se reúne. Por ejemplo, este experimento, los estudiantes no sabían que sus distintos trabajos individuales hechos con estos módulos, si se quieren, del mismo tamaño, con unas parcelas elongadas, iban a ser objetos de un ensamblaje. Fue una sorpresa. Esto solo se puede hacer en presencial. O, por ejemplo, esta experiencia increíble que tuvimos el año pasado trabajando en la isla dividida de Chipre, donde hay un conflicto político hace 60 años, donde está la Chipre turca al norte, la Chipre griega al sur, y esta zona intermedia que está bajo el control de las Naciones Unidas, la tierra de nadie, pues de alguna forma logramos a través de contactos interpersonales traer a personas, profesores y alumnos de ambos lados que por ley no pueden comunicarse, y pudimos reunir a más de 120 personas en la zona intermedia. Y gracias a eso fue que se pudo hacer el trabajo. Nuevamente, presencia. Cuando regresamos al taller de la Universidad de Pensilvania, después de haber hecho un charret colectivo, podíamos trabajar entendiendo el sitio, entendiendo la realidad, sabiendo las opiniones de la gente, las distintas aproximaciones, hasta que por fin, como en cualquier taller, te llegan las presentaciones finales. Voy a ir lo más rápido posible. Por ejemplo, a mí me gusta trabajar con estos mapas gigantescos. Y esa introducción que hizo Lucas, aplaudiendo la iniciativa de las carreras de paisajismo, que son tan necesitadas, con eso me bastó para estar con ustedes. Eso era música para mis oídos, vendiendo hielo o un esquimal. Hablando de paisaje, para poder entender el paisaje, hablar del territorio, me encanta trabajar con estos mapas gigantescos que permiten realmente caminar sobre los territorios, leerlos, ver los ríos, las estructuras urbanas, las masas de vegetación. Nada de eso se puede ver en una pequeña pantalla de computación. Así que por ahora apoyo totalmente a Ricardo. O por ejemplo, esto fue una actividad realizada hace 2 años en la Escuela de Paisaje de Beijing Forestry en la China, donde en una semana de trabajo se produjeron estos resultados trabajando en equipo sobre estos inmensos mapas. Eso no es irreemplazable. Muy bien. Ahora, como dice Ricardo, nos embarcamos en esto por necesidad. Yo me imagino que ustedes han visto esta imagen que está dando vueltas por el internet. Es de un campesino en Colombia, en donde, en vista de que obviamente están cerradas las escuelas por el COVID, construyó este cobertizo en el campo, un poco alejado de su casa, donde mejor se recibía la señal del internet para continuar con la educación en línea de su hijo. La generación cyber pues la absorbe con naturalidad, es el instrumento de comunicación de los jóvenes, y algunos se expresan mejor y se concentran mejor en línea que cara a cara, créalo o no, y eso es muy importante. Como ven, estoy tratando de sacarle la parte positiva a esto. Creo que hay grandísimas oportunidades y grandes ventajas de la educación online. Pero obviamente requiere un tipo de actitud pedagógica, de anotaciones, de comunicación verbal y de empatía entre los alumnos y los profesores, los facilitadores. La principal crítica que hemos tenido en la educación online, en los procesos de diseño, es que mucho se va en el bla bla, en el hablar de la teoría. Y obviamente en nuestras cuestiones tenemos que hablar de teoría, tenemos que compartir ideas, pero eventualmente la actitud de diseño se va a lo espacial, a lo morfológico, a lo tridimensional. Entonces, el bla bla no es suficiente. De alguna forma hay que saber comunicar de alguna forma las estrategias de diseño. Desde lo libre, mano suelta, las anotaciones de todas las plataformas que ustedes conocen, hasta luego la modelación cibernética. Quiero enfatizar una cosa importantísima sobre este mundo digital. Es que yo soy de la vieja guardia.
me eduqué antes de las computadoras. Yo todavía dibujo. Los trazos a mano activan una parte del cerebro muy diferente a los digitales y a mayor velocidad, especialmente al inicio de las exploraciones. También permite, trabajando con estos grandes mapas y a velocidad, pues trabajar en grupo, lo cual no permite, por más plataformas Zoom que ustedes utilicen o Miro, no se puede hacer. Entonces, estas son ventajas. Claro, ¿qué permite esta plataforma? Bueno, obviamente estas anotaciones se hacen en vivo simultáneamente, permiten tener un registro eficiente de toda la información. Uno tiene todos estos mapas de lo que hicimos al inicio del semestre, meses atrás, y lo podemos ir pasando, lo podemos ir paneando muy rápidamente sin pegarlo en la pared. Está ahí y le hacemos zoom. Entonces, estas son grandes ventajas de comunicación. Nuevamente, estas técnicas muy rápidas de utilizar la expresión gráfica con la energía, la libertad de la mano suelta sobre los mapas digitales. O, por ejemplo, aquí a la izquierda abajo hay una cuestión un poco convencional. El dibujito que ven a la mano izquierda es colocando un papel, nosotros decimos croquis, en Colombia mantequilla, no sé cómo se dice en el sur, un trace paper, que es colocado sobre la inmensa pantalla digital, en donde se están haciendo los trazos a mano sobre una pantalla digital, con unos marcadores se toma la fotografía, se invita. Entonces hay formas creativas de ir combinando la mano suelta con lo digital. Bien, por ejemplo, este tipo de expresión gráfica, en donde se está modelando digitalmente, pero inmediatamente uno comienza a detectar los problemas de escala, de conectividad, de proporción, de lectura, rápidamente se comienza a hacer un aporte, hasta que finalmente, obviamente, comienza a tomar unas formas mucho más precisas. Y luego uno va y dice, mira, chico, chica, mira los problemas que tienes de escala, de comunicación. ¿Qué pasa si ese campo de fútbol que está a la izquierda, escondido ahí atrás, se pasa adelante, se amplía el espacio público y qué sé yo? Bien, bueno, nuevamente, este tipo de trazo posiblemente se hizo en 5, 10 minutos de comunicación online, muy rápido, y comienza en un trabajo aquí de equipo, trabajando en distintas partes. Esto es un trabajo que estamos realizando actualmente con la Universidad de Pensilvania, con la Pontificia Católica de Quito y con la Alcaldía, donde estamos trabajando simultáneamente los funcionarios municipales, con los estudiantes nuestros, con los del Ecuador. El trabajo online favorece igualmente el trabajo colaborativo, pero lo que más me emociona a mí es que establece redes, tanto locales como internacionales. Permite traer a conferencistas, permite traer a jurados que no teníamos, había que pagarle el avión. Tenemos a todo un mundo de pensadores, de gente que ama la profesión del diseño, trabajando simultáneamente. Creo que esto ayuda a disolver lo provincial, nos globaliza, nos internacionaliza. Y una cosa que creo que al hacer este trabajo más visible, porque todo el mundo puede entrar online a ver lo que estamos haciendo, todo el mundo puede ser jurado, todo el mundo puede opinar, todo el mundo puede volver atrás y ver lo que está grabado, nos obliga a seleccionar temas que son realmente mucho más contundentes y relevantes y saber lo que estamos haciendo en otras realidades. Por ejemplo, muestro este caso del trimestre pasado, que lo llamamos International Informal Amateur Studio, en esta área que es particularmente de mi corazón, que es trabajar con los asentamientos informales. Miren la red de colaboradores. Trabajamos con mis estudiantes en la Universidad de Pensilvania, de varios departamentos, pero trabajamos simultáneamente con la Universidad de Guadalajara, la carrera de arquitectura. Trabajamos simultáneamente con la Universidad Simón Bolívar en Caracas y con profesores de la Universidad de los Andes en Bogotá. Yo no tengo pasaporte venezolano, y esto lo va a entender muchos los chilenos que tuvieron que salir durante la época de Pinocho al exilio. Somos 6 millones de venezolanos en el extranjero que no nos renuevan el pasaporte. Yo no he podido volver a mi país porque no puedo entrar a Venezuela con pasaporte americano. Y esto me permitió trabajar otra vez con mi país.
Eso dice mucho, y lo digo de corazón. Eso es una internacionalizar y democratizar la educación. Por ejemplo, miren a la cantidad de estudiantes con los cuales pudimos trabajar de distintas carreras. Y no solo fue en la preparación del plan de estudios, del syllabus, en las conferencias, en las visitas online, las hicimos con drones, las hicimos en bicicleta, a pie, viajando por estos contextos. Los charrets, no sé si ustedes utilizan la palabra en el Cono Sur, estas actividades de participación rápida, las hicimos colectivamente. Los análisis de los países, de las regiones, de las ciudades, de los sites, se hicieron colectivamente. Los jurados intermedios y finales se hicieron colectivamente y también estamos haciendo colectivamente las publicaciones. Eso es extraordinario. No quiero aburrirlos, pero este es el tipo de trabajo que estábamos realizando. Y, por ejemplo, un aspecto importantísimo. Algunos de los profesores, por ejemplo, la Universidad Simón Bolívar, donde fui coordinador de arquitectura en Caracas, habían sido mis alumnos y le decían a los estudiantes venezolanos que en estos momentos tienen limitada internet, se va la electricidad, no tienen agua, no pueden viajar, no tienen acceso a libros, no tienen acceso a profesores visitantes y de repente están en un taller internacional. Esto es una universidad pública, de las mejores universidades públicas en Venezuela. Y estos profesores de ellos, que habían sido profesores míos, graduados también en universidades, en Harvard, en Princeton, y que le decían, ustedes entienden que estos cursos que está dando la Universidad de Pensilvania para estudiantes internacionales, les cuesta a ellos $58,000 al año de matrícula. Y ustedes están teniendo acceso a este tipo de experiencia gratis. Mejor que la aprovechen. Yo creo que eso dice mucho. La educación online también obliga a un trabajo de síntesis y de edición para un público más amplio, resultando en un producto reproducible y que va a llegar a muchos más. Y eso nos obliga a hablar de una forma muy sencilla a toda esta jerga urbanística y de landscape y de diseño que a veces nos hablamos para nosotros mismos. Tenemos que modificar la forma en que estamos comunicándonos. Por ejemplo, ¿qué es esto? No sé por qué metí esto aquí. Un poquito de musiquita ayuda. Located in the region of Jalisco, surrounded by a geographic and natural diversity, Guadalajara is an important center of culture, tourism, and innovation for Mexico. Estos son un análisis del site hecho por los estudiantes de los 3 países. Creating a transition between the city and the protected natural area of La Barranca. Vale, muy bien. Insisto, estamos democratizando la educación, permitiendo difundir los conocimientos y recibir de los aportes, la participación de grupos que frecuentemente están excluidos de ella. Nos permite incorporar a los usuarios, a los dolientes de la propuesta. Por ejemplo, nunca me imaginé que estuviésemos trabajando en un taller simultáneamente con los funcionarios de una alcaldía, que es fundamental para que nuestras ideas que emergen de academia sean llevadas a cabo, sobre todo cuando estamos lidiando con proyectos que tienen impacto, urbanismo, diseño urbano, paisajismo. Permitimos traer a promotores, a los medios de comunicación, a las comunidades en el proceso de diseño y en el seguimiento. Por ejemplo, esto voy a dar un caso típico de educación. Este taller ocurrió en la transición. Miren esta experiencia hecha hace un año, justamente cuando estábamos antes del COVID, hecho con la Universidad de San Carlos, la universidad más importante de Guatemala. Miren el grupo de gente con lo cual pudimos colaborar. Obviamente, arrancamos haciendo este tipo de trabajo al visitar el país, pero esto significaba miles de dólares financiados por la universidad para poder llevar a los estudiantes a Guatemala. Obviamente, estos charrets participativos con estudiantes nuestros, con los locales, con los funcionarios públicos y representantes de las comunidades, no tiene valor, es irreemplazable. Pero gracias a esto comenzaron, al volver a la universidad, a producirse este tipo de respuesta digital por necesidad sobre estas ideas que se habían generado trabajando en presencia.
A veces son trabajos de estos de anotaciones sumamente rápidas, como mencioné antes. A veces son trabajos de investigación que requieren de una diagramación y de aportes digitales. Y finalmente todo esto comienza a fundirse en unas iniciativas, en procesos de diseño, de apreciación muy particulares. Y en este caso vemos cómo vamos de unas propuestas más puntuales a un ensamblaje colectivo. Aquí hay como 8 proyectos de distintos grupos o subgrupos de trabajo que comienzan a armarse en una visión distrital. Ese taller fue el año pasado. Esta presentación la hizo uno de nuestros estudiantes muy graduado ayer en el Open House de la universidad. Insisto en el poder multiplicador. Por ejemplo, las conferencias, los jurados. No sé si esto tiene grabación, no estoy seguro. It's the results of a long process I have created. It's I wanted. It's Esta que vieron ahorita es la presentación de un artista napolitano en un curso electivo en el cual estaba hace media hora. Qué maravilla poder comunicarse simultáneamente con profesionales de distintos puntos de vista, de distintas herramientas. Y a este lo ubicamos a través de una presentación online con la Universidad de Toronto que se hizo a 2 semanas. Estas son las maravillas de la comunicación online. O por ejemplo, estas imágenes con la Universidad de Coventry hace 2 semanas. Lo que está a la derecha es una corrección de un midterm en la Universidad de Columbia y así. Ahora, para cerrar, y perdonen la velocidad, obviamente, como mencionó Lucas, exige esto una mayor capacidad de motivación, de creatividad y de compromiso pedagógico, de tiempo. Hay que estar disponible mucho más tiempo en la preparación de cursos y en las actividades. Es importante seleccionar ejercicios que refuercen ese trabajo en red, pero también es importante pausas para despejar la mente. Y algo sumamente importante que no ofrece la comunicación en línea, tenemos que encontrar formas de comunicarnos en privado con nuestros estudiantes, porque hay estudiantes que no se expresan bien en público, detectar conflictos, ayudar en los atascos o aupar el trabajo. Por ejemplo, cuando uno está trabajando en el salón, uno puede leer los rostros, puede leer el body language, la expresión corporal, la vista, los gestos, y saber si el grupo está funcionando, si hay alguien que está imponiendo las decisiones, si hay desacuerdo. Esto es muy difícil poder detectarlo online. Entonces tenemos que encontrar esas maneras de ir de lo colectivo a lo más individual. Lo que quiero decir es que espero que en el futuro seguramente usaremos un sistema híbrido que será muy ágil, intenso y productivo. That's it. Gracias y perdonen la velocidad. Y muchísimas gracias, David. Así que otro recorrido fantástico, acelerado como tú dices, pero eres un gran comunicador. Así que también me emocionó un poco tu momento más personal cuando dices que este sistema te permitió, después de muchos años, volver a tu ciudad o a tu país de origen. Me gusta mucho esto de que es parte de lo que queríamos un poco con estas presentaciones, y seguramente lo vamos a discutir más adelante en los días que vienen, sacarle también lo bueno a las experiencias, ¿no es cierto?, que parten siendo quizás difíciles, forzadas, pero creo que tenemos un espacio como para sacarle algo bueno, y como tú bien lo dices y lo repetiste 2 veces, una palabra clave que es democratizar la educación, finalmente ser más inclusivos, ¿no es cierto? Y seguramente en un país como el nuestro, uno de los temas que podríamos abordar como universidades es llegar a esos lugares más lejanos que aún no tienen internet, digamos, ¿no es cierto? Porque esos quedan muy excluidos, ¿no es cierto?, de este tema, y eso es una tarea que podríamos emprender desde la universidad. Y la segunda que se me ocurre, si esto queda instalado, es que podríamos eliminar los aeropuertos, digamos, ¿no? O pensar qué hacer con esas megaestructuras, digamos, ¿no? Porque
esas megaestructuras podrían empezar a quedar obsoletas si es que nos empezamos a comunicar de esta forma. Son pequeñas cosas para hacer la pausa que no hemos tenido en 3 horas. Estamos cumpliendo 3 horas de los que partimos a las 10. Y eso es parte Sí. de las cosas negativas de este asunto online. Así es. Ricardo, abrimos un poco la conversación porque nos quedan 2 presentaciones pendientes que no sé si las vamos a dejar para mañana o las vamos a ver todavía. Mañana empezamos con la muestra de paisaje a las 10 y Ya. Manuel gentilmente estuvo dispuesto, y yo también, que era el otro que tenía que exponer, así que con Manuel empezamos mañana a las 10. Y ahora aprovechar si se puede quedar un ratito de David y Lucas. Gracias, David y Lucas. Y ver si algún estudiante o profesor quiere hacer alguna pregunta, ya que tenemos todavía unos minutitos con Lucas y David. Así que abrir el micrófono, el que quiera preguntar, que abra su micrófono y pregunta directamente. Ahora viene siempre el silencio. Eso lo quiero decir. Ayer en el Open House me la pasé durante 3 horas diciendo, break the ice, rompan el hielo, abran sus videos, porque nosotros estamos tan interesados en oír la opinión de ustedes como ustedes en la nuestra, o no interesados, qué sé yo, pero queremos oírlo. Vamos, ¿quién quiere? Por favor. Ahí veo al profesor Sepúlveda con hartas ganas, ¿no es cierto?, que algo nos quiere decir. Aprovecho los que veo. Sí, en realidad interpretaste mis motivaciones de las exposiciones del profesor Luca y del profesor David. Del profesor Luca me impresionó a mí el tamaño de los cursos, la cantidad de alumnos. Y entonces me gustaría, si él tiene disponibilidad de tiempo, satisfacer una incógnita que tengo yo. En una entrega de trabajo, ¿cuánto demora eso en valorarlo y comentarlo? Me imagino que debe ser varios días. Y la exposición del profesor David, realmente él dijo positivo. A mí me motivó mucho, y me hizo pensar. Realmente él plantea técnicas y estrategias aprovechando los atributos del trabajo online. Ese comentario para no alargar más. Muchas gracias, V. Gracias, profe. Gracias, Orlando. No sé si Lucas, ahí, lo de la cantidad es impresionante, cuando dice, yo sé que mostraste también cómo se organizaban en distintas aulas, pero igual eran 500 y tantos alumnos en la cátedra, digamos, ¿no? Sí, la Universidad Nacional de Córdoba es muy convocante a nivel nacional, entonces efectivamente tenemos estudiantes de Ushuaia a La Quiaca, que son los 2 lugares más extremos del país. Y como es una universidad pública y es gratuita y no es restrictiva, o sea, puede ingresar quien quiera a estudiar una carrera universitaria de manera gratuita, hace que los volúmenes, si suena feo, pero la cantidad de estudiantes es muy grande. Entonces, esa asignatura de la cual yo hice referencia, de la cátedra de Morfología 2B, también está la cátedra de Morfología 2A, con lo cual ese número se duplica, porque cada cátedra tiene 500 estudiantes promedio. Entonces, no es que solamente los estudiantes de la carrera de arquitectura son 500 en segundo año, sino que son 1000. Y hay 2 equipos de cátedras diferentes que tienen libertades de pensamiento y de implementación de contenidos, que si bien el programa curricular plantea cuáles son los contenidos para esa asignatura, el modo de implementarlos y de abordarlos es diferente en cada una de esas cátedras. Con lo cual también los estudiantes lo que tienen de interesante es la posibilidad de elegir dónde cursar una asignatura. En el caso de esta asignatura solo hay 2 cátedras, pero por ejemplo las asignaturas de proyecto que se llaman arquitecturas, 1, 2, 3, 4, 6,
en general hay 4 cátedras, con 4 perfiles de orientación diferentes, o sea que de alguna manera el estudiante va planificando cuál es el camino que sigue para llegar al final de la carrera. Y eso también hace que, si bien el perfil de egresados es el mismo, según cuál fue ese camino, el derroteo de elección de cátedras, hace que la formación sea diferente para cada estudiante. Claro. Y en cuanto a la pregunta de la evaluación, sí, efectivamente hay un tiempo que lleva trabajar con esta gran cantidad de estudiantes, pero también tiene que ver con estrategias didácticas que hacen, que han sido planificadas e implementadas para la masividad. Entonces, no es lo mismo una devolución a un grupo de 50 estudiantes que de 10 o 15. Y por eso tenemos muchas herramientas didácticas que abordan el trabajo en equipos grandes. Entonces, la crítica colectiva es una herramienta fundamental porque hace que todo el equipo participe de la crítica de un trabajo. La crítica no como algo negativo, ¿no? Sí, la crítica como poner en crisis algo para que de eso salga una reflexión, una refundamentación y una evolución de un trabajo. Entonces, las evaluaciones, por ejemplo, trabajamos con esas rúbricas que antes lo hacíamos de manera analógica en fichas de rúbrica impresas, y bueno, ahora con la virtualidad las hemos sistematizado con las mismas rúbricas que da el aula virtual. Pero ahí hay hay mucho trabajo previo de diseñar la rúbrica, los criterios, las consideraciones y los valores que cada porcentaje de evaluación tiene, que luego hace que el estudiante rápidamente haga una lectura de eso, y a eso se lo acompaña de una devolución generalizada. Entonces, cada docente que está en mi equipo de cátedra se encuentra con sus estudiantes, ya sea en la videollamada o en la presencialidad en el taller, y se arma una argumentación, una discusión sobre la generalidad de los trabajos. A veces se reseñan cosas particulares de algún trabajo específico, pero en general todo el tiempo estamos hablando de lo global, de lo que se construye grupalmente en el taller y no tanto de la formación individualizada, ¿no? Pero bueno, son requerimientos porque también tiene que ver con la relación docente-estudiante y con el capital de recurso humano que disponemos. La cátedra tiene esa cantidad de docentes para esa cantidad de estudiantes. Pero sí, es un gran desafío y un gran trabajo, claro que también. Gracias, Lucas. Levantó la mano María Paz Alegría, por favor. Hola. Si estás por ahí. Buenas tardes. ¿Ya? Buenas tardes. Encuentro súper o sea, a mí me causa angustia lo que está comentando el profesor Lucas, de que tengan unas cátedras de 500 personas. Yo encuentro que uno empieza a plantearse cuál es la pregunta de cuál es el valor de un aprendizaje representativo dentro de los estudiantes dentro de esa cátedra. Yo creo que menos del 50% va a entender lo que usted está explicando, y frente a las críticas del proceso de aprendizaje, que usted veía un nivel, ¿cómo decirlo? Un nivel inferior a lo que ocurría en las aulas presenciales. O sea, yo creo que se debe al número de estudiantes, que, por ejemplo, o sea, yo lo estoy hablando igual dentro de una ignorancia porque yo no estuve participando dentro de sus cátedras, pero me parece como que yo lo pienso y es como, qué terrible. O sea, yo no podría estar en esa cátedra, yo estaría volando lejos ya. Bueno, no sé, puede que a otras personas no, pero... A mí, ¿puedo responder la pregunta? Sí, por supuesto. Sí. A mí, más que angustiante, me parece muy gratificante y muy democrático, porque eso efectivamente es democratizar la educación. Entonces, cualquier persona con el menor recurso o el máximo recurso, que eso es lo que sucede en ese contexto universitario,
la Universidad Nacional es elegida por las familias de mayor recurso económico y nivel cultural y las de menor, entonces conviven en esa diversidad de procedencias estudiantes que van con lo mínimo y estudiantes que tienen lo máximo. Entonces, ahí hay efectivamente igualdad de condiciones y eso hace que la educación sea democrática. Más allá de la videollamada y más allá de que, como ahora estamos en pandemia, podemos relacionarnos de manera gratuita con un expositor que viene de otro lado y demás, digo. Democratizar la educación es que cualquiera puede formarse universitariamente y obtener un título de formación profesional. Ahí me parece que está el valor democrático de la educación, ¿no? Más allá de la contingencia eventual que hoy sucede con eso. Y por otro lado, algo que es muy interesante sobre este contexto de masividad es que delinea un perfil de estudiante y de egresado o egresada que hace que sean muy autodidactas. Entonces, porque la educación al darse en ese contexto de masividad hace que cada uno en muchas cuestiones no tienen un seguimiento tan personalizado y de algún modo es como un poco la ley de la selva. Entonces sobrevive el más fuerte en ese sentido, el que se ingenia de la manera más rápida y efectiva las soluciones a los problemas, porque las cosas no están dadas muy procesadas ni con un acompañamiento personalizado uno a uno, docente-estudiante, sino que hay muchas cuestiones que hay que autogestionárselas en esa ciudad de una facultad que tiene más de 10.000 estudiantes en 2 carreras de grado, que son arquitectura y diseño industrial. Y por otro lado, esa diversidad te permite ver tantas posibilidades y resoluciones de problemas tan distintas ante una misma consigna de un ejercicio, que eso realmente hace a la construcción del conocimiento colectivo, hace un aprendizaje generalizado de ver lo que propone otro o en otro curso con otro docente que está cursando la misma asignatura, pero que tiene el perfil de ese docente que sigue ese curso de 50 estudiantes, y eso se multiplica por 20, porque hay 20 comisiones trabajando sobre lo mismo, que realmente te da una mirada de variabilidad y de diversidad tan grande que eso es muy valorable y muy enriquecedor. Y es claro que el que no lo conoce o no lo vivencia, le puede sonar imposible de que eso suceda, y porque por ahí está acostumbrado a vivenciar otra lógica, otro principio de otra escuela más pequeña, como es la Universidad Católica de Córdoba, como es la de ustedes. Entonces por ahí suena como raro, pero no, de angustia no tiene nada, al contrario, me parece que, y el clima que se vive en el ámbito de la facultad realmente es muy, muy alentador, muy positivo, muy constructivo. Eso. Gracias, Lucas. Tengo anotado a don Pablo Soriano, después iría David y Eugenio. Pablo, por favor. El micrófono, Pablo. Ya, muy cortito para no extenderme de mi parte, pero quiero transmitir que estoy con el cerebro y con el corazón muy lleno por todas estas reflexiones que en algún momento me las he cuestionado en la ducha, en momentos de caminar, en desvelos, sobre todo en insomnios, ¿cierto? Como profesor, los he compartido con algunos otros profesores y me enriquecen mucho más allá de lo que me podría haber imaginado, porque estamos escuchando realidades del mundo, ¿ya? Y por tanto compartir esa experiencia, esas preguntas que uno se hace, y en el ámbito de nuestra carrera es súper, es muy enriquecedor, lo digo de verdad, no como lugar común, lo digo muy en serio. Y concretamente de ir aprendiendo, porque esta cuestión es aprender realmente de ir desarrollando esta musculatura de nuestra realidad virtual, ¿cierto? Comprender que tampoco es un blanco y un negro, ¿cierto? Son muchos aspectos de aprendizaje. También aprender de que los mismos estudiantes y uno mismo ha evolucionado, ¿cierto? En esta realidad,
¿ya? Y eso se lleva a aspectos súper como concretos. O sea, de repente tengo estudiantes que me dicen, profe, se ha democratizado mi realidad porque mientras que lo escucho estoy vendiendo aguas minerales al lado del metro. O sea, así puede ser anecdótico, pero a la vez tiene una realidad muy profunda con la realidad de muchos estudiantes de nosotros, ¿cierto? Y a nosotros mismos, para ser bien franco, ¿ya? Pero se ha democratizado, se han abierto barreras internacionales, ¿cierto? Se ha bajado mucho la huella de carbono y eso llegó para instalarse. Yo, por ejemplo, en la Universidad de Barcelona, que tengo mucho contacto con profes amigos, ya ellos están haciendo las reuniones, las acordaron que iban a ser todas virtuales y después van a hacer reuniones presenciales para no perder el contacto humano. Pero no era necesario que todas las reuniones fueran presenciales. Y respecto a nuestra disciplina en cuestión, agradecer mucho, porque yo como profesor me voy con la mochila más llena de no quiero decir tips, pero aprendizaje concretamente, esto de poner papel mantequilla, de tantos aspectos que es tan bueno que hemos tenido muy poco de espacio y está bien, para compartirlo. Así que nada, agradecerlo. También dar cierto matiz a la colega, que puede ser angustiante efectivamente 500 personas, pero es Argentina. Argentina tiene otra realidad, sobre todo social y cultural, social y económica, social y cultural, de que la universidad es gratis allá y cultural también, porque a nosotros nos da taquicardia hablar a lo mejor con 500 personas, pero a lo mejor a ellos no tanto, ¿ya? Entonces dar esos matices que son culturalmente la universidad muy abierta en general, la admisión, hay mucha entrada de universidad y eso es propio de Argentina. Pero bueno, eso, compartir con esto nuestra disciplina y nuestra disciplina se enriquece mucho y nuestro actuar también en esta nueva realidad también, porque era una pregunta y es algo que yo estaba ya iba a cobrarlo en algunos ambientes, o plantearlo más que cobrarlo. ¿Sí? Aquí necesitamos una jornada de reflexión, de aprender cómo se enseña esto, y bueno, y aquí está la respuesta. Así que muchas gracias, o parte de esta respuesta. Gracias, Pablo. Vamos con David, le vamos a decir ahora. Vamos a cambiar de David a David. Vale. No, yo creo que uno de los problemas fundamentales, y no es sorpresa para nadie, que el mundo está en un momento muy convulso, de divisiones, de polarizaciones, de odios, de horror. Entonces yo creo que una de las funciones fundamentales que tiene las carreras creativas como diseño, paisaje, arquitectura, planificación, es derrumbar barreras, establecer canales de comunicación y de comprensión y de entendimiento. Yo creo que eso es fundamental, número uno. Entonces, Ricardo me manda una nota por el mensaje, por el iPhone, me dice, tenemos que hacer algo juntos. Bueno, primero lo que quiero decir es, para hacer algo juntos, las instituciones son importantes, pero las redes interpersonales son los que hacen que las cosas funcionen. Es la voluntad de querer hacer las cosas. Entonces, así es que se inicia todo. Y luego caen las instituciones. Yo sí quisiera dar un ejemplo de cómo esta cuestión imbrica y hace cambios. Imagínense trabajar nuevamente con los venezolanos, con los mexicanos y con la Universidad de Pensilvania, donde el 70% de nuestros estudiantes son del Asia, que ni siquiera saben dónde quedaba Venezuela o Colombia o México. Bueno, por un lado, los venezolanos metidos en esta crisis política entienden claramente por qué entraron ahí en un país que supuestamente era el más rico de América Latina, pero que no le prestó atención a la mitad de la población y que lamentablemente el experimento social terminó en una narcodictadura. Eso lo entendieron clarísimo y absorbieron el taller de maravilla. Los mexicanos en una universidad pública, pero donde dentro de la universidad pública los estudiantes de las carreras de arquitectura son de un nivel socioeconómico un poco más alto de la media, se enfrentaban con una normativa urbanística que se refería a los barrios en toda México como niveles de marginalización. Imagínense una normativa que dice yo estoy en el barrio marginal de nivel 2 o 3. Hasta nomenclatura era absurda. Había que reventar aquello.
Los chinos que están trabajando en la Universidad de Pensilvania están en un país donde las autoridades chinas están derribando los barrios tradicionales, los barrios informales, a la fuerza militar para desplazarlos de sitios donde han vivido durante 5.000 años para meterlos en superbloques de 40 pisos. Y de repente oyen el mensaje que lo que hemos aprendido en Brasil, en Venezuela, en Colombia, en Valparaíso, es que hay formas de trabajar en los barrios introduciendo mejoras de diseño, de paisaje, sin desarmar los barrios y sin desplazarlos. Entonces, y de repente tenemos unos estudiantes en China que no sabían dónde quedaba el Ecuador, que ahorita saben más de cómo mejorar los barrios de Quito que el alcalde y la Oficina de Planificación Territorial de Quito, que de paso está utilizando nuestro taller para cambiar la política de mejoramiento de barrios que está en el verbo de lo que quieren hacer, pero no saben cómo llevarlo a la práctica. Oye, si esto no es importante para derribar barreras, ¿qué es? Entonces creo que esto nos abre un mundo de posibilidades. Gracias David. Sí, a mí me impresionó mucho cuando hablaste un poco de la experiencia que tuviste de una cátedra que no sé si era diseño urbano y la llevaste como a que participaran los alcaldes o que los alcaldes aprendieran sobre la ciudad. Yo encuentro que eso lo encuentro fantástico, porque el alcalde es una figura política y no necesariamente tiene conocimientos, ¿no es cierto?, del tema de la ciudad. Y me sumo un poco a cómo podemos manejar mejor, ¿no es cierto? Yo creo que las comunicaciones o estas redes que podemos hacer entre las universidades sí pueden ayudar efectivamente a que no nos veamos siempre como los buenos y los malos, o los de este lado y los del otro lado. Porque es una lógica que nos tiene, es una lógica maldita, digamos, ¿cierto? Que nos tiene de repente entrampados y como que no avanzamos. Y ahí comparto que esta tecnología nos permite llegar a muchas partes, ¿no es cierto?, con este tipo de conversaciones y justamente también a solucionar algunos problemas, ojalá. Así que gracias, David. Le pasamos la palabra a Eugenio, que le había pedido. Gracias, Uwe. Tengo una pregunta para Lucas y una para David, pero antes quisiera hacer un comentario a propósito de la noción esta de democratización, ¿no?, que conlleva el mundo virtual. Yo estoy convencido de que aquí está operando una gran transformación en la forma de enseñanza-aprendizaje. Yo no creo que vamos a hacer un retorno a lo anterior olímpicamente, como que si aquí no hubiera pasado nada. Digo, por ejemplo, estoy citando un ejemplo, ¿no? Un chico que vive en San Bernardo, que es una comuna bastante alejada de donde está la universidad, se puede demorar un par de horas en llegar a la universidad y después 2 horas de vuelta. La virtualidad hace que él gane ese tiempo, ¿no? Por ejemplo. Y eso es democratizar, ¿no? Así es que, otro ejemplo, ¿no? Estamos actualmente en el taller trabajando en la ciudad de Valdivia, 850 kilómetros de Santiago. Y estamos viajando con los chicos a Valdivia, ¿no?, con varios programas digitales como ARGIS u otros de geografía, etcétera, y estamos analizando la ciudad y sin haber puesto un pie en Valdivia, ¿no? Entonces, algo está pasando. Bueno, dicho eso, voy a las preguntas. Lucas nos había dejado al final de su presentación con una interrogante, ¿no? Él decía, a propósito del taller laboratorio de proyectos, ¿se puede sostener en modalidad no presencial? Yo quisiera colocar una contrapregunta a lo que plantea Lucas, y es decir, ¿cómo retornar a lo anterior fenomenológico después de todo el aprendizaje virtual que se está teniendo? O sea, ¿cómo vamos a poder, o sea, no solamente es si la modalidad, poder sostener una modalidad no presencial, sino que cómo vamos a perder todo lo ganado, digamos, en 2 años, ¿no es cierto? Y que entendiendo que estamos en la prehistoria de los medios digitales colaborativos todavía, porque Teams, Zoom, todavía están en su prehistoria. Yo creo que esto va en 2, 5 años más, vamos a estar en otros niveles que nos van a permitir un potencial mucho mayor en cuanto a colaboración,
el diálogo interactivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi contrapregunta sería, ¿cómo podríamos retornar a la fenomenología anterior, ¿no es cierto?, después de todo este aprendizaje ganado? Eso para Luca y para el profesor David, él nos comentaba acerca de los medios digitales, ¿no? En tanto implicado en la enseñanza-aprendizaje, en las metodologías. Pero yo le quisiera preguntar, a propósito de su ejemplo en cuanto a diseño urbano, si él está visualizando que esto se está transformando en un impacto en cómo estaría incidiendo en la gestación de los proyectos. Es decir, si no estaríamos asistiendo, digamos, a un quiebro, a una ruptura, a una mutación respecto del desarrollo urbano clásico, con estos modelos más colaborativos, y que no solamente es una forma de encontrarnos, es una forma de dibujar, es una forma de interactuar, sino que también tendría como consecuencia el surgimiento de un proyecto urbano, de un diseño urbano otro, digamos, ¿ya? O incluso radicalmente otro. Eso, y si pudiera ahí comentar estas líneas de fuerza, digamos, que podrían estar incidiendo en un nuevo modelo de ciudad o de diseño urbano, de planificación territorial, etc. Eso, perdonen que me haya extendido un poco. Gracias. Si quiere me lanzo rápido. Bueno, primero creo que existe una urgencia de corazón de volver a encontrarnos, que el sistema va a ser híbrido, porque uno le pregunta a la mayoría de los profesores y los estudiantes y dicen, oye, entendemos todos los beneficios de esta cuestión online, pero queremos vernos. Es importante vernos. Entonces, tenemos que lograr un balance. Ahora, como mencionaba anteriormente, esta posibilidad de estar en red, trabajando con otras universidades, con otros países, con comunidades, con los funcionarios públicos simultáneamente, eso es algo que creo que no podemos perder. Y eso va a la segunda parte de tu observación. Es decir, y como decía el profe V, hay como una responsabilidad académica que no se puede quedar entre muros. Es decir, en la universidad se gestan las ideas, cutting edge ideas, lo novedoso, las exploraciones, las investigaciones, tomamos riesgo, pero en la medida que esas exploraciones se sepa que tienen salida en el mundo real, pues yo creo que va a ser mucho más constructivo, y sobre todo cuando estamos trabajando con universidades que están apoyados por el sector público, pero en todas las universidades tiene que ver esa responsabilidad. Entonces yo creo que esto va a obligar a modificar la forma en que estructuramos los planes de estudio. ¿Quiénes son los actores que participan? ¿Cuál es el tipo de trabajo que estamos haciendo? ¿Y cómo sabemos que estamos sembrando semillas que van a tener un mayor impacto en la vida real? Y eso no quiere decir que vamos a minimizar los estándares o las búsquedas o las investigaciones. Es un punto intermedio y eso es lo que va a dejar el modelo. No solo en la forma híbrida de trabajar, sino en esa relación entre la libertad creativa de la universidad y el impacto que tenemos sobre nuestras comunidades. No puedo decirlo de otra forma. Gracias, David. Vamos con Lucas. Bueno, un poco respondiendo la pregunta, pensar que obviamente que no vamos a volver igual, porque sería en vano descapitalizar todo lo que hemos aprendido, porque hay cosas que son efectivas y otras no tanto. Entonces esas que son, me parece que hay que potenciarlas incluso y redoblar la apuesta. Y de hecho nosotros ya estamos volviendo, porque la Universidad Nacional ya aprobó los protocolos, y si yo quisiera la semana que viene empezar las clases que damos inicio al nuevo ciclo de manera semipresencial, lo podría hacer. Sin embargo, dada la circunstancia de el estado sanitario en el cual la Argentina está hoy, el equipo de cátedra prefirió resguardarnos todavía, porque estamos en un pico de crecimiento de casos muy grande, y todavía no llegó el invierno, y evidentemente la cosa parece que se va a complicar, porque tenemos el número de casos igual a agosto del año pasado, cuando estábamos en cuarentena. Hoy no estamos en cuarentena. Entonces, la situación está muy grave, sin embargo, está como internalizada o
o no se asume el real riesgo que está aconteciendo. Entonces, lo que sí hemos planificado, que lo que vamos a hacer en este primer semestre, son las actividades de evaluación, esas instancias evaluativas sí las vamos a hacer de modo presencial, si es que en ese momento, llegadas esas fechas, se va a la circunstancia nos lo permita, ¿no? Pero el volver me parece que está pensado desde ese lugar, digo, hay cuestiones que no hace falta que vuelvan en lo presencial y hay otras que sí. Y yo en realidad siempre a lo que me referí es a las asignaturas de corte proyectual. Me parece que hay muchas asignaturas de las carreras de arquitectura del paisaje, urbanismo, que no demandan la presencialidad, que es indistinto como sucede en otras carreras como puede ser ciencias políticas, economía y un montón de otras, que tienen lógicas y didácticas tan diferentes a las nuestras, que hace que la presencialidad les sea indistinto. Por eso hay universidades netamente virtuales, ¿no? Que tienen todo su menú de carreras virtualizados y que tienen estudiantes. Aquí en Córdoba hay una universidad muy importante, que es la Universidad Siglo XXI, que maneja casi una extrema virtualidad y tiene estudiantes de todo el mundo, y esto es un modelo que vienen trabajando ya hace años, no es por esta circunstancia, pero tienen carreras, no tienen carreras proyectuales, porque la única carrera proyectual que tienen es diseño industrial y nunca lograron poder virtualizarla. Y eso que hicieron un montón de pruebas, incluso con sistemas de simulación y de la lógica de los videojuegos, y no pudieron trabajar con las asignaturas proyectuales en ese mecanismo, porque hay cosas que son, lamentablemente, por ahora, insustituibles. Por lo tanto, me parece que esas cuestiones que yo señalaba del oficio, de la lógica de trabajo en equipo, de la lógica de trabajo manual con las sustancias y los materiales y un montón de instrumentos hacen que demanden la presencialidad, y en eso quizás es en lo que va a primar la vuelta al encuentro en las aulas. Y en paralelo a lo que estaban discutiendo recién, también es verdad que los estudiantes están demandando la presencialidad. De hecho, en la Universidad Católica la semana pasada hubo una gran manifestación virtual sobre el pedido de los estudiantes de volver a las aulas. Se están reclamando que ellos tienen derecho y quieren y desean poder volver a trabajar de manera presencial, al menos en esas asignaturas proyectuales donde ven, sobre todo los estudiantes avanzados que ya tuvieron la experiencia de lo presencial y ahora están en los últimos años de la carrera de manera virtual, saben lo que se pierden, porque saben el capital que encuentran en el trabajo en el taller. Entonces son los primeros que alzan la voz en demandar el deseo de poder estar de nuevo ahí. Eso. Y por otro lado me sumo a la pregunta de David también, en pensar que estos nuevos modos, no tan nuevos tampoco, ¿no? Digo, tampoco es que se descubrió nada absolutamente innovador, porque no es nada de lo que no se venía haciendo, quizás menos, no estaba tan potenciado o demandado. Esas cuestiones, lógicamente que van a influenciar en los modos de pensar y de hacer, porque digo, las herramientas en general, en todos los tiempos y en todas las dimensiones, no son neutrales, efectivamente siempre inducen lo que se hace. Entonces no es lo mismo trabajar con un pincel, no es lo mismo trabajar con un lápiz que trabajar con un papel manteca sobre una proyección de un proyector digital, porque eso va a inducir el resultado definitivamente. Entonces, implicar en el ejercicio proyectual nuevos modos de relacionarse, de operar y nuevas herramientas, a la larga va a construir nuevas escuelas, entre comillas, o nuevos modos de hacer que efectivamente van a incidir en los resultados. Eso desde el origen de la arquitectura con el siglo I de Vitruvio hasta hoy ha sucedido de esa manera. No creo que eso implique un cambio, sino más bien asumirlo para trabajar conscientemente con eso y orientar un poco los resultados que deseamos. Y por otro lado también lo que ha pasado, me parece que es la
conciencia global sobre lo ambiental. Digo, este bichito nos ha encerrado, nos ha confinado, y mucha gente, gracias a ese confinamiento, ha tomado conciencia de lo que sucede. Y digo, mucha gente, muchos gobiernos, muchos estamentos que nos hacíamos los tontos de muchas cosas, y a partir de esta circunstancia, efectivamente estamos pensando desde otro lugar. Por tanto, me parece, desde ese lado, bienvenido sea la reflexión sobre el cuidado del medio ambiente y cómo eso empieza. ¿Por qué ese es un contenido que empezó a aparecer en las cátedras de proyecto que en la mayoría no estaba? ¿Sí? Y a raíz de eso, ahora todas las cátedras de proyecto me imagino la ciudad del futuro, la ciudad verde, la ciudad sostenible, y son cuestiones que no estaban en las currículas de Lucas, la lo gran único mayoría de las cátedras de que estás proyecto. diciendo es que es la agenda ambiental, pero también la inequidad social y la inclusión. Esas dos cosas van de la mano, van en paralelo. Esos son los dos temas centrales. Exactamente, sí. Por lo tanto, si hay algo positivo que encontrarle a la pandemia, me parece desde la enseñanza viene por ahí, que hay un replanteo de cuáles son los contenidos o cuál es la agenda prioritaria temática para el desarrollo de ejercicios proyectuales, y eso me parece muy valorable. Bien, estimados, vamos a ir un poco cerrando esta jornada. Yo sé que quedan muchas preguntas, interrogantes, y ojalá que los estudiantes y las estudiantes que todavía están, que no hemos bajado de 70 y tantos, ojalá que se guarden un poco esas preguntas para las discusiones que van a venir, ¿no es cierto? Y yo sé que vamos a abrir otras instancias como esta porque ha sido muy enriquecedor esta conversación de esta mañana. Claro, quizás largas, lo hicimos así y uno puede ahí ir también aprendiendo, pero me quedo con quizás la estudiante o la María Paz, Alegría, que dijo que le da un poco angustia ver estas grandes aulas. Yo al revés, digamos, mi única angustia que puedo sentir es que de repente las universidades nos enclaustramos, ¿no es cierto?, en lo propio, y no tenemos la capacidad de ir donde nos necesitan, ¿no es cierto?, de ir a salir a terreno, ¿no es cierto?, salir, porque hay muchísima gente que nos necesita, hay muchísimo por hacer. Latinoamérica en particular, Sudamérica, todavía tiene un montón de gente que está marginada de muchas cosas, ¿no es cierto?, incluso de servicios básicos. Hay modos de vida, ¿no es cierto?, en que creo que las universidades tenemos algo que decir. Yo creo que ha sido una mañana, para mí por lo menos, tremendamente provechosa. He anotado muchas cosas. Vamos a cuidar con oro esta grabación, ¿no es cierto?, porque yo creo que agradezco aquí a nuestros dos panelistas internacionales, ¿no es cierto?, de verdad que nos hayan regalado su tiempo para traspasar estas experiencias, ¿no es cierto?, que he aprendido muchísimo, y que espero en el resto de mis colegas haya sucedido lo mismo. Y por el lado de los estudiantes, ¿no es cierto?, tenemos 2 días más, ¿no es cierto?, como para juntarnos y ya conversar y finalmente a ver si podemos proponer, ¿no es cierto?, algunas líneas de futuro en que vamos a volver al inicio, ¿no es cierto?, de esto, es que dijimos o nos estamos proponiendo como carreras o como escuela, el construir un poco más en comunidad, ¿no es cierto?, construir este futuro, a pesar de que siempre estamos trabajando el presente, pero que vislumbremos un poco que en equipo, ¿no es cierto?, en trabajo colaborativo, podemos avanzar muchísimo más. Y yo sé que las oportunidades, lo converso mucho con los estudiantes que están más bien en los proyectos de salida, que van a tener oportunidades que otros no tuvieron, porque hoy día perfectamente, si yo manejo un buen contacto con un amigo australiano que tiene una oficina de arquitectos, bueno, puede contratar a un estudiante en Santiago de Chile o en Rancagua o en Arica, ¿no es cierto?, y pueden trabajar a distancia, cosa que a lo mejor era impensable hace 2 años atrás. Y son oportunidades que se empiezan a dar, que lo converso mucho con los estudiantes, ¿no es cierto?, que aprovechen también
esta instancia de aprendizaje que hemos tenido todos y que, lanzado también al mundo profesional, va a producir muchísimos cambios, ¿no es cierto?, en la forma de trabajar nuestras disciplinas. Así que no sé, Ricardo, algunas palabras de cierre. Estamos terminando esta jornada que llevamos 3 horas y 40 minutos, ¿no es cierto?, y no nos hemos separado, ¿no es cierto? Yo sé que no todos estamos en pantalla, ¿no es cierto?, pero hemos visto rostros, he visto pocos rostros cansados, ¿no es cierto?, hemos visto rostros interesados y rostros también alegres, así que eso, de mi parte, muchas gracias a todas. Hola a todos y a todas, soy Francisca Fernández Cano, arquitecta del paisaje y docente de la Escuela de Arquitectura del Paisaje de la Universidad Central de Chile, carrera que tiene una trayectoria de 35 años, siendo la segunda más antigua de Latinoamérica, con un programa académico que vincula las ciencias socioambientales y el diseño, impartido por un equipo interdisciplinario de docentes comprometidos con el quehacer disciplinar. Las temáticas que han sido abordadas en estos años por nuestras y nuestros estudiantes son proyectos asociados al diseño de áreas verdes, urbanas y rurales, proyectos de turismo, conservación y restauración de paisajes naturales y culturales, planes de manejo y modelos de gestión de paisaje, entre otros. Actualmente la carrera desarrolla el proyecto académico Jardín Biodiverso, que relaciona docencia, investigación y vínculo con el medio. Ubicado en un sitio eriazo de la universidad, el proyecto busca dar respuesta a la acelerada pérdida de biodiversidad en el contexto urbano. Se pretende conformar un espacio educativo de experimentación y aprendizaje al aire libre a modo de laboratorio natural, así como un lugar de sensibilización comunitaria en torno al reconocimiento y valoración de biodiversidad en la ciudad. Les enviamos un cordial saludo y deseamos que esta instancia sea provechosa para toda nuestra región.